estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, y fíjense, van a verlo, bien rodeada y acompañada que estoy, porque hoy a este espacio en el que siempre hablamos de patrimonio cultural y artístico de nuestra tierra, de La Rioja, está por aquí Isaac Martínez, nuestra. ¿Qué tal, Isaac? Muy bien. ¿Hoy has venido acompañado? Venga, dale espacio. Hoy he venido muy bien acompañado, de hecho, porque ya sabes que yo soy un fanático de la divulgación y del patrimonio que quizás no es tan comentado, ¿no? En este caso yo creo que el patrimonio es uno de nuestros, el teatro es uno de nuestros grandes patrimonios, y hablar de teatro en La Rioja es hacerlo de Sapo Producciones. Y me he traído a María y a Rubén, bueno, me los he traído, no, han venido ellos. Hemos venido de la bici. En la bicicleta, sí. Y realmente es que es una auténtica gozada poder contar con profesionales así. O sea que hoy vamos a hablar de patrimonio, pero sobre todo de divulgación, ¿no? Claro. Porque tenemos ese patrimonio, hablamos siempre que hay que cuidarlo, pero para cuidarlo hay que hacer una labor divulgativa increíble para ser conscientes de verdad de la importancia que Exacto, que es que tiene. para poder disfrutarlo hay que conocerlo. Y la mejor manera de conocerlo es divirtiéndonos. Al final, mucha gente me dice, no, pero si es que tú al final cuando nos hablas de historia es muy entretenido. Y digo, bueno, pero es que vais a ver una obra de teatro de las que hace Sapo, una ruta teatralizada, y vais a aprender mucho más que yo y os vais a divertir por lo menos 3 veces más, por lo menos. Así que, bueno. ¿Y qué tal las obras de teatro que tienen esa parte histórica, esa parte divulgativa, también enganchan al público, Rubén? ¿También gustan? Pues enganchan al público y nos enganchan a nosotros también, porque la verdad que nos ponemos a hacer el recuento de todas las rutas que hemos hecho a lo largo de todos los años. Yo llevo con Sapo más o menos como 15 años, 14, 15 años, María lleva... 10, ya, sí, 9, 10. Y hemos hecho tantas rutas en tantos pueblos que la verdad que claro, históricamente, o sea, yo a veces estoy viendo la tele y digo, ay, pues esa me la sé, ¿no? Y luego también se ve, ¿no?, cómo la historia en toda La Rioja, bueno, en La Rioja, en Navarra, en Aragón, en Castilla, todo lo que está alrededor nuestro, está todo unido por todos los sitios, ¿no? Y es muy guay ver cómo el rompecabezas se hace a través de los personajes que hacemos nosotros. Nosotros, cuando estamos investigando toda la parte histórica de la cual tenemos que beber para poder escribir los guiones, alucinamos con cosas que descubrimos, o sea, es una pasada. Nosotros mismos, lo que decía Rubén, flipamos con la cantidad de patrimonio y de historia que tenemos, y que bueno, luego ahí hacemos nuestros tejemanejes para llevarlo de una manera lúdica, como decía Isaac, al público, y la gente agradece muchísimo que sea de esta manera. Dice, es que me voy de aquí, que me he muerto de la risa, que me he divertido muchísimo, y me voy de aquí teniendo una cantidad de datos y de información tremenda a nivel histórico. Y no solamente lúdico, también súper honesto. Porque en ningún momento les cuesta preguntar. A Rubén muchas veces me dice, oye, Isaac, ¿y este tema es así? ¿Este tema cómo lo enfocarías tú? ¿De este tema me puedes decir algo? Y al final es súper interesante ver cómo se mezcla, ¿no?, esa labor del historiador, no voy a decir un historiador puro y duro como soy yo, porque soy, vamos, el antihistoriador totalmente, pero también la parte esa más lúdica, ¿no?, de cómo enganchar a todos los que vamos a verles y disfrutar un montón. Yo lo siento mucho, Rubén, voy a empezar ya aquí a sacar trapos antiguos. Trapos sucios. Sucios no, porque son muy limpios. Se empieza Sálvame Rioja 7. Estás hablando de sacar, y estoy viendo justo en imágenes sacar, o sea, cómo Rubén sacas ahí a gente, cómo vas metiendo a la gente también dentro de esas de esa obra de teatro. Lo que tiene Sapo muchas veces es que es súper participativo con la gente, y es lo que más, a mí es lo que más me gusta, estar con la gente, improvisar, cada día es diferente. Mucha gente viene a ver la ruta, porque normalmente las rutas teatralizadas las hacemos durante diferentes años, la misma ruta en el mismo espacio, en el mismo pueblo o espacio. Y mucha gente viene a ver la ruta, pero muchas veces me dice, es que he visto la ruta, pero es que la he visto totalmente diferente a como la vi la primera vez. Claro, porque también nosotros vamos también... Va evolucionando de alguna manera los personajes, vas aprendiendo nuevos datos, la gente del pueblo te cuenta nuevas anécdotas, entonces vas añadiendo esas pequeñas cosas y va mutando, ¿no? Claro, y el teatro está vivo, o sea, nosotros jugamos mucho con el presente, con lo que está pasando en ese momento. De repente suena un teléfono, o de repente una señora se ha reído en otros... Claro, entonces siempre lo metemos, y es muy divertido tanto para chavales como para adolescentes, como para abuelos, como para tíos. O sea, es familiar puro y duro. Y claro, a través del teatro y de esos personajes podemos ver, ellos se caracterizan de esos personajes, claro. Podemos conocer cómo eran, de verdad. Es que es el trapo que iba a sacar, o sea, tal cual. Porque yo de estos guías hay, como digo, viejunos totales que seguimos haciendo en nuestros pinitos por Logroño,
cada vez que me planto delante de la casa de los hermanos de Lúyar, yo solamente me repito la canción de los cuadros de los hermanos de Lúyar, y con eso sé perfectamente todos los datos que tengo que decir y cómo decirlos. O sea, fíjate, ya han pasado, pues eso, 15. No, muchos años. Muchos años, sí. Y si no es por eso, quizás muchas veces no se nos queda a nosotros los guías, ¿no? Porque los hermanos de Lúyar, aunque son súper conocidos, no es lo que más vas a explicar, ¿no? El Logroño, pues te intentas centrar en el patrimonio un poco más vistoso, las iglesias, la ermita de San Gregorio, las casas más importantes, pero nadie se queda ahí a hablar de los hermanos de Lúyar. Entonces, esta es una forma muy interesante. Y con respecto a que interactúan mucho con las personas que están viéndolo, eso de que sacan a la gente del público, Rubén lo hace de manera literal. Yo he visto a Rubén coger a una persona y cogen, pero vamos, es una manera totalmente violenta, ¿no? Es muy impactante, al final, tocar a la persona que está en el público. Y es muy raro, fíjate lo buenos que son, que esa persona se enfade o no quiera terminar participando, aunque sea igual la persona más tímida del mundo, ¿no? Sí, pero yo creo que nosotros ya tenemos un poco el ojo ya a quién sacar. O sea, ya tienen su experiencia sí, en ya cómo tenemos hacerlo, experiencia, ¿no? en decir, mira, esta persona o este chico o esta chica ha mirado o se le ve con... Bueno, ahora no, con la mascarilla es más complicado, ¿no? También ahora en este momento tampoco participamos tanto con el público porque, claro, no se puede. Pero cuando ya empecemos otra vez a participar con el público, vamos, yo es que me encanta. Vamos, ¿Qué visitas, por ejemplo, qué esas rutas teatralizadas habéis hecho? Por ejemplo, el sitio de Logroño, hemos conocido esos personajes, esos lugares característicos, protagonistas de Logroño del siglo XVI, gracias a una ruta teatralizada vuestra. Claro, es que lo que estaba diciendo Isaac es que muchas veces la gente se queda con la historia porque está viendo al personaje, o sea, no es que te lo está contando algo, no, es que lo estás viendo cómo va vestido, y en Sapo además siempre tenemos mucho cuidado en eso. Cuidamos el vestuario, cuidamos las pelucas, cuidamos los postizos, cuidamos los zapatos, la caracterización, claro. Sí, es súper importante y tratamos de ser súper rigurosos, nos documentamos muchísimo. Si no es con libros, internet, con gente experta, en tener muchísimo cuidado con que las cosas a nivel vestuario estén completamente contextualizadas en la época. O sea, de hecho, igual somos hasta un poco exagerados a veces, ¿no? Hay muchas veces que igual de zapatería llevamos igual en una ruta, igual podemos llevar 5 pares cada uno, ¿sabes? Sí. Es que tenemos todo bastante mirado y nos gusta además, ¿no? O sea, además siempre, o a través de cuadros también, que también nos inspiramos mucho en cuadros, en grabados, ¿no? Pues intentamos que poco a poco el personaje pues vaya creciendo también, ¿no? Porque hay muchos personajes que en algunos pueblos no solamente duran 4 años, sino que igual duran 8. Entonces, ¿cómo haces la evolución? O en una misma ruta puede un personaje aparecer de pequeña, de adolescente y de mayor. En Entonces, Nájera teníamos una escena maravillosa en la que sucedía eso. Pasaban 75 años, sí, creo, 50. Sí. Sí, comenzábamos una escena en un edificio que había sido muchísimas cosas, entonces comenzaba un personaje con 15 años, luego se le veía con 35, 40, o sea, iba evolucionando y se veía toda esa transición histórica que era súper interesante. Y respecto a lo que decías antes de que un personaje te puede contar un hecho histórico, creo que también es muy importante y creo que engancha mucho que no es que los personajes que nosotros interpretemos cuenten un hecho histórico, sino que lo recrean. O sea, tú estás viendo cómo le ha sucedido esa cosa en ese momento del pasado a ese personaje. No te lo narra, ¿no? No te dice, es que me pasó esto, lo otro, no te pone en canción, sino que lo vive, sucede, ocurre. Entonces la gente se queda como mucho más con la... Sí, eso es, y participa, ¿no? De repente el público puede ser unos criados que han venido a ver el palacio, o pueden ser de repente unas monjas, o sea, es que el público es, como dice María, no forma parte de la historia, no solamente la ves, sino que participas dentro de la historia. Y los personajes clave, el patrimonio. Claro, si ya acompaña esos vestuarios, esos personajes, esas actuaciones, un patrimonio arquitectónico importante, ya es que... lo bueno que tiene además el patrimonio es que es casi tan versátil como ellos, porque un mismo edificio puede contar historias muy diversas. Vamos a poner el ejemplo del Parlamento de La Rioja. Parlamento de La Rioja, convento. Ahora Parlamento, pero es que en su momento fue el local de ensayo de unas cabareteras. Entonces, sí, de tabacaleración teatral, claro. Tabacaleración teatral. Dices, concho, es que esto emociona, ¿no? Pero es que luego te vas con ellos y ellos le dan ese toque todavía más sentimental a la escena. Por supuesto, son producciones, para mí es
comedia, comedia, comedia y después otra vez comedia y partirse el culo y no poder parar. Pero ya que están tanto María como Rubén, voy a comentar dos escenas que a mí me encantaron en su momento por ese toque tragicómico que muchas veces le meten. María, por ejemplo, en la Ruta de Torrecilla, lo siento, me quito el sombrero, el momento, hay una escena en una fuente, cómo explica ese momento en el que los pastores abandonan la sierra para marcharse a la Extremadura. No, en la que tú estabas, que estaba cortando patatas. Eso es. Vale. Sí, sí. Esa exacto. escena es brutal. que Es que es brutal porque tiene su punto cómico, pero luego ya le da un carácter también dramático que dices, es que me estoy partiendo el culo y me siento mal. Y sé cómo va a terminar la escena porque la he visto 27 veces. Claro, las pero chicas contaban cómo sus novios, sus amantes, sus maridos partían durante 6 meses y no estaban y se quedaban solas. Y que a veces no volvían. Claro. Entonces eso te emocionaba, pero es que por ejemplo Rubén le has visto como media hora antes hacer de un personaje súper loco y después llega el momento culmen de la visita por Logroño y te hace de don Pedro Vélez de Guevara. Que es que yo lloraba con esa escena. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero si sé cómo va a acabar. O sea, con Rebeca. Yo decía, pero si es que voy a llorar. Y acabo llorando y secándome los lagrimones. Sí, es que muchas veces en Sapo no solamente hacemos escenas históricas, sino que dentro de la historia metemos escenas cómicas, escenas musicales, escenas también con un poco de ternura también. En Torrecilla, hablando de Torrecilla, me acuerdo la primera escena que hacíamos en el Museo de la Inmigración, que era una escena preciosa en la que se hablaba. Ahí llorábamos, Rubén y yo actuando. Llorábamos nosotros, vamos. Era tan bonita. Entonces, dentro de todos los tipos de escenas que hace Sapo, son muy variopintas y muy diferentes en todos los sitios, y son para nosotros como actores y como actrices es súper enriquecedor, porque no solamente hacemos textos, sino que hacemos baile, hacemos cantamos, lloramos, reímos. De todo. Para nosotros es muy bonito el poder actuar en esos entornos, ¿no? Que nosotros decimos, tenemos el mejor decorado que se pueda tener, claro, que es un decorado real, ¿no? Una muralla medieval, un monasterio del siglo XVI, y entonces nosotros a veces entramos en los espacios en lugares en los que no se suelen ver, ¿no? O sea, tú entras en un monasterio y puedes entrar a los sitios a los que no se les suele enseñar al público y tal, y tenemos esa suerte de poder ver esos sitios de otra manera y poder mostrarlos de otra manera, ¿no? Y respetamos siempre muchísimo los sitios en los que estamos. Para nosotros es un poco mágico. Y aunque los conozcas, verlos con otros ojos. Sí. Yo me quedaba encantado absolutamente con también una escena que creo que hacías tú, Rubén, en la sede de la UPV, digo la UPL, la UP. O sea, que era tremendo, ¿no? Era un inicio, simplemente, y él cantaba una canción y tal, y tú te ibas quedando, ¿no? Y si realizabas la letra de la canción, decías, es que me está contando la ruta, se me va a olvidar de aquí a 2 minutos, pero luego vas relajando, coño, si me había dicho que nos vamos a encontrar un personaje y de repente ha aparecido un personaje de la nada. O sea, sí, es que muchas veces, brutal. Y en cuanto a historia que nosotros metemos, muchas veces la gente nos pregunta si lo que contamos es verdad. Pues es que muchas veces la realidad supera la ficción en esto, ¿no? Hay historias, por ejemplo, de que de repente en Cenicero hay un domador que estuvo actuando en el Madison Square Garden y entonces la gente dice, ¿pero esto es verdad? Pues sí, es verdad. Sí. O sea, es verdad, Urce. O sea, hablamos antes de lugares. Ya avanzo, que estáis preparando algo muy gordo y muy grande en el Museo de La Rioja. Pues sí, mira, este año 2021 íbamos a terminar la Navidad haciendo unas rutas dentro del museo, pero por un compañero que pues dio positivo en coronavirus, pues tuvimos que no hacerlas, claro. Pero volvemos, vamos a volver a hacerlas y van a ser a partir del 27 de marzo, todos los domingos de abril hasta el 1 de mayo. Y las entradas van a salir a la venta el día 1 de marzo. Así que la gente esté atenta en las redes porque claro, es que las se agotan, otras porque se terminaron en 24 horas todas. El aforo es tan reducido para poder ver el museo con esta ruta que se agotan. Claro, al ser un edificio, porque nosotros solemos trabajar en la calle, al aire libre, los espacios son mucho más abiertos y la capacidad para ver las rutas pues es mayor. Pero al ser un edificio cerrado y con el tema del coronavirus, se limita mucho la capacidad del aforo, pero aún así son 30 personas. Sí, creo, sí, por ahí más o menos, sí. Es un buen número y la verdad que nosotros hemos descubierto un espacio súper interesante. El Museo de La Rioja es enorme, por cierto. Es enorme y tiene unas piezas geniales. Como que todos lo hemos visto, pero no lo recuerdas bien, ¿no? Y nosotros que lo hemos tenido que mirar con otros ojos y con otra atención, nos hemos dado cuenta de que es tremendo y que el patrimonio que hay en el museo, que comienza desde la prehistoria y acaba con las pinturas del siglo XIX,
es brutal, es tremendo, está ahí y como que no lo hemos apreciado, sí, no que le la hemos gente dado, ¿no? muchas veces La pasa, importancia. sí, está el Museo de La Rioja, pero la gente no entra a verlo, ¿no? O incluso Muchas por veces. dentro, que lo que decías Sí, antes, claro. Isaac, es que hemos estado en el Museo de La Rioja, pero ahora lo vamos a ver de otra manera. Claro, diferente. el propio edificio en sí, no ya las obras que contiene, sino el propio edificio en sí. Yo flipaba con la escalera de madera, claro, porque fue la casa de Espartero y... ¡Ay, no me sale el nombre Jacinta. de mi personaje! Y Doña Jacinta, hombre. Y yo decía, ¿qué escalera? Tú imagínate bajar en el siglo XIX por esta escalera para recibir al rey, pues que yo alucinaba. Pero es que y ahora- sigue ahí la misma escalera. Ahora parece que interesa más ir a por el preñado al paraíso que entrar en el museo. Y esa es la pena, ¿no? Pero es que no solamente es eso, es que al final el patrimonio teatral que tenemos en La Rioja es que es amplísimo, enorme. Solamente ya hablar del teatro bretón, que alguna vez lo ha hecho Bruno, es increíble. Pero nos vamos al teatro de Canales, restaurado, recuperado. Maravilla. También. Y es que es alucinante. Es que podéis contactar con la asociación que lo lleva y os lo enseñan gratis. Pero ¿cómo no vas a ir a ver eso? Claro, sí, la verdad que no apreciamos la suerte que tenemos en La Rioja de poder acceder a sitios, ¿no? El otro día yo hablaba con un componente de Mesura que decía, claro, el estar aquí en La Rioja y abrirte la puerta, por ejemplo, el GUR para grabar un videoclip, es que estás en Madrid y no te abre cualquier museo para grabar un videoclip, ¿no? Tenemos la suerte de vivir en una comunidad que artísticamente nos abren las puertas de muchos sitios, ¿no? Porque también confían en nuestro trabajo, que también hay que agradecer eso, ¿no? A las instituciones, pues tanto de gobierno como ayuntamiento, como museos, como todo, ¿no? Que apoyan y colaboran con nosotros, con los artistas riojanos. Que es más fácil que colaboren con los artistas que con los que estamos detrás dando caña con el patrimonio. También hemos de decir, ¿eh? Bueno, ya que hablas de patrimonio y siempre sacamos en este espacio una noticia buena, noticia mala, nos gusta hablar de la actualidad, vamos a ir con ella, Isaac. Venga, ¿qué empezamos? Por la mala. Hoy sí que he tenido que traer una mala, no me he Venga. podido resistir y es que han salido termitas en el monasterio de Nájera, que vosotros Sí, ya lo tanto leí. conocéis, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Que de repente aparezcan termitas en la sacristía. Bueno, se están llevando a cabo ya distintas medidas para solucionar el problema de los xilófagos, pero tenemos que tener en cuenta que es que el patrimonio, como vemos, se nos puede escapar de las manos simplemente por un bichito. Siempre decimos que está vivo, el patrimonio está vivo. Y los bichos que se lo comen más. O sea, esto es así. Y luego Más hemos cosas. traído dos titulares pequeñitos, como son la recuperación de 2 castillos, el muro sur de Nalda, que ya se han terminado las obras y dentro de poquito van a volver a comenzar las visitas. Y por fin el castillo de Leiva, que empieza a ver su tejado. Si queremos tirar una casa, recordemos, lo más fácil es tirar el tejado y ya la casa se va a caer sola. Y por último, si te parece bien, vamos a comentar un par de cositas que son para la semana que viene, pero para ir ya poniendo en antecedentes a la gente, y es que el 17 volvemos a tener una conferencia, en este caso la va a dar el guionista y director David Torres Ortún, puestos a hablar de cine, ¿no? Los remakes y el patrimonio en el Ateneo Riojano, el jueves que viene a las 7:30 de la tarde, y el sábado, de nuevo, taller patrimonial, en este caso con el compañero de Riosa Nostra, con Sergio Larrauri, en el que convertiremos a toda la chavalería en peregrinos, o sea, peregrinos y peregrinas. Esto va a ser un no parar, un no parar. Bueno, pues ahí están esas 2 eventos para que apunten también. Oye, ha sido un placer, que bien lo hemos pasado esta tarde aquí Igualmente. charlando Muchas sobre gracias, teatro, Silvia. patrimonio, esa vuelta que le habéis dado, ¿no? Al patrimonio, Bueno. a través del teatro. Qué ganas de ir al museo a veros. Sí, y luego qué ganas, también, qué no ganas. solamente el museo, sino que durante todo el verano pues estaremos en diferentes pueblos, así que la gente mire el Facebook de Sapo Producciones, el Instagram, y ahí se informarán de todas las rutas De todo, durante que todo el esas- verano. que vuelan las entradas. Sí, sí, total. Es cierto, es cierto. Gracias a los tres. Isaac, Gracias. Rubén, María, gracias. Gracias. A ti, Silvia. Y ahora vamos a hacer un viaje también a través de la historia. Nos quedamos en la capital riojana, nos quedamos en Logroño y nos subimos a la Aguja de Palacio junto a Bruno Calleja Escalona y nuestro compañero Rubén Laparra. Vean, no se lo pueden perder. La semana pasada recorríamos el Camino de Santiago a su paso por la ciudad de Logroño, un reportaje cargado de historia, y esta semana no iba a ser menos. Estamos con nuestro colaborador favorito, Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que nos vas a contar todos los detalles y entresijos de la Aguja de Palacio. Eso es, pues buenas tardes y bueno, una semana más. Pues sí, hoy vamos a hablar de un elemento icónico y de un elemento único en nuestra ciudad,
dado que no encontramos una construcción similar a esta en toda España. Es una construcción que se realizó en el siglo XIII, inspirada en el gótico inglés. En aquellas tierras, este tipo de agujas se colocan sobre las torres, pero esta tiene una peculiaridad, porque esta fue construida para ser un cimborrio. Un cimborrio, para quien no lo sepa, es una ventana que estaría encima de donde se une la iglesia y proporcionaría luz a la iglesia de palacio. Sin embargo, bueno, el paso de los siglos y diferentes sucesos pues le privaron de ese uso de cimborrio. Por cierto, estuvo a punto de ser derribada, pero por suerte todavía la podemos seguir viendo. Y comentar que esta torre que tenemos aquí al lado de la aguja es posterior. Eso es, la torre de Carlos V, que se inauguró, pues se empezó a construir en el año 1520, coincidiendo con la visita del emperador, porque le llamamos Iglesia Imperial de Palacio, no por un emperador, sino por dos, porque fue Alfonso VII, emperador y rey que unificó Castilla y León, quien mandó construir la aguja, y Carlos V, emperador también, quien mandó construir la otra torre. Poquitos detalles me has dicho, me parece, ¿eh? Bueno, nos vamos para adentro y continuamos. Continuamos. Ahora, Bruno, entramos ya en la iglesia de Palacio, donde vamos a poder ubicar el lugar desde donde se vería, ¿no?, esta aguja. Eso es. Pues bueno, ahora mismo cuando entramos a la iglesia, pues nos cuesta ubicarlo, porque claro, ha sufrido unas cuantas reformas, pero hay un elemento que nos puede recordar a ese cimborrio. ¿Y cuál es ese elemento? Un óculo. Un óculo que es una ventana circular que permite una entrada de luz. Que bueno, ¿dónde lo tenemos que ubicar? Pues no estaría, porque hemos dicho que esta aguja estaba justo en el cruce de la iglesia, no, ahora mismo está en el centro, porque sufrió una ampliación. Pero aún nos sigue recordando un poco esa forma de entrada de luz a la iglesia. Esta es una iglesia, ¿no?, y un recinto que ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia. Bueno, pues unos cuantos, porque bueno, la primera iglesia, la primitiva, no estaría ni aquí, estaba un poquito más allá, en la zona donde hoy está el claustro. Hemos dicho que se llama Imperial Iglesia porque es Alfonso VII, el emperador que unifica Castilla y León, quien se apiada un poco de que esa iglesia está en mal estado y sufraga la construcción de una iglesia nueva. Una iglesia nueva, ya más estilo de transición entre románico gótico, que bueno, en agradecimiento y en recuerdo a la importancia de esta persona, deciden colocar este cimborrio que tiene forma de corona imperial, por ese emperador, obviamente. Y bueno, que una iglesia que tuvo esa forma hasta el siglo XVI. Cuéntame esa historia de que la querían derrumbar. Sí, eso es, pues sí, es cierto. Esta aguja, de hecho, ya estaba a punto de ser derribada. ¿Por qué? Bueno, en el siglo XVI, esta iglesia sufre una reforma, como hemos dicho antes, con la construcción de la torre campanario. ¿Qué se hace? Se tiran los ábsides que estarían detrás, que eran unos ábsides románicos, se derrumban y se amplía una nave más. ¿Qué pasa? La aguja estaba apoyada en unas columnas que de por sí, que no son estas por supuesto, no podían aguantar ese peso, necesitaban el ábside. En el momento que el ábside desaparece, pierde estabilidad. Y la gente del momento pues empieza a temer que estos un día pueden estar en misa y se les caiga la aguja encima. Entonces, ¿qué hacen? Quitan el culto de la iglesia y se plantean quitarla al momento de romper. Llega una persona, un arquitecto que, bueno, diseña un sistema para poder conservarla. Que costó mucho, ¿no?, encontrar ese diseño. Sí, eso es, porque claro, es una construcción gótica, porque claro, por dentro le subían varios nervios, eso que coincidían en el punto central. Bueno, pues, tenía una estructura bastante visible junto con todos los arcos que daban luz. ¿Qué pasa? El tapar eso, pues claro, le quita mucha luz. Pero bueno, pues sí, llegó un arquitecto
¿Y qué hizo? Pues planteó una construcción con una cúpula de media naranja, que es lo que estamos viendo, con un óculo para permitir esa entrada de luz, y colocó estos 4 grandes pilares que refuerzan esas columnas góticas de en medio, que tan estilizado y tan del gusto del gótico eran. Lo que hace es colocarlas aquí para poder aguantar todos esos kilos que pesa la aguja. Una vez asentada ahí, cierra directamente con la cúpula y deja ese óculo ahí como reminiscencia. Y concretamente, esa columna de ahí sería el acceso, ¿no? Una escalera de caracol hasta arriba, hasta la aguja. Eso es, pues sí, obviamente, ahora bueno, tiene un acceso diferente, pero sí, hemos de pensar, por tal y como lo estamos viendo desde fuera, habría una subida directamente aquí hasta la zona donde ocuparía el cimborrio, o sea que sería una zona de arcos, donde aún tenemos aquellos nervios originales góticos que luego veremos, y que bueno, esos arcos fueron cegados y se abrieron unas ventanas para dar salubridad, pero que se conservan prácticamente intactos. De ahí tomaremos, después de haber caminado por encima de las bóvedas de la iglesia, tomaremos unos restos de esa escalera de caracol que tú dices y subiremos directamente a la galería de los ventanales, que es la parte más bonita. Y ahora, arquitectónicamente hablando, desde fuera, ¿qué elementos podríamos ver? Pues desde fuera, lo que más nos llama la atención, vamos de arriba para abajo, es desde luego la forma picuda. Única. Única en España, y vamos, una de las más importantes. Y luego nos llaman la atención los 8 ventanales con esos dibujos, que hay quien dice, bueno, y parece lógico pensar que fueron el campanario medieval, porque hay restos de las muescas de las campanas, y debajo vemos, si tenemos un poco ahora ya, pues cuesta verlos, pero si afinamos un poco el ojo, vemos los arcos de aquel cimborrio, de aquella entrada de luz, y vemos también los óculos, que esas ventanas que se ponen, que es donde entra la luz por este óculo que tenemos aquí. Perfecto, pues ¿qué te parece si subimos hasta arriba y despedimos desde allí? Pues muy bien. Vamos. Vamos. Bueno, Bruno, y ya hemos llegado a lo más alto de la aguja de Palacio, ¿no? Eso es, estamos ahora mismo en la galería, en los ventanales, que serían pues la parte visible, digamos, desde la ciudad, porque claro, ahora mismo para ver todos los ventanales pues tenemos que buscar un poco un lugar, pero claro, entonces antes de que se ampliase la iglesia y todas las vicisitudes que ha tenido, pues estas ventanas se verían pues desde cualquier lado y sería una vista importante, porque claro, llegar a una ciudad y ver esta magnífica construcción pues impactaría y sería uno de los edificios más importantes de la ciudad. Bueno, y yo creo que con estas maravillosas vistas de la ciudad de Logroño despedimos el reportaje esta semana. Pues hombre, es el lugar adecuado. Un auténtico lujo aprender y sobre todo visitar estos lugares tan emblemáticos de Logroño, como en este caso la aguja de Palacio. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos enseguida de vuelta. Vamos a ir a Fuenmayor a hablar con sus amas de casa y hablar de esa donación que van a hacer a la isla de La Palma. Hasta ahora mismo.